A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El reino de los cielos se acercaba a nosotros a través del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo empezó su ministerio, lo que estaba pasando era que el reino de los cielos se había acercado a nosotros. Y podemos ver que Juan el Bautista vino con el propósito de abrir camino a lo que, preparar camino a lo que venía. En Mateo 3, 1 y 2 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es antes de que el Señor Jesucristo empezara su ministerio, pero cuando el Señor Jesucristo empieza su ministerio, Él predicaba lo mismo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y lo podemos ver en Mateo 4:17. Dice: desde entonces comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios nos estaba mostrando quién era a través del Señor Jesucristo. Nos estaba mostrando el poder y su gloria a través de lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo en su ministerio, y lo sigue haciendo hasta la fecha. Pero ¿por qué el reino de los cielos se acercaba a nosotros? Porque el mundo está en tinieblas, dice su palabra, y hay varias citas que lo mencionan. Y una de las citas es ahí mismo en Mateo 4, que dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Jesucristo es la luz del mundo. Y lo vemos en Juan 8:12, dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El mundo estaba en tinieblas y aún sigue estando en tinieblas. Todo aquel que no tiene al Señor Jesucristo está en tinieblas. Por eso Él nos dice que Él es la luz. El mundo sigue estando en tinieblas. Es por eso que Jesucristo nos dice que el que sigue en Él no estará en tinieblas, porque estamos en Él y Él es la luz, se proclama como la luz. El reino de los cielos se ha acercado a nosotros desde entonces, como Juan el Bautista predicaba: arrepentíos, Jesucristo nos predicaba: arrepentíos. Ahorita se sigue predicando: arrepentíos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no pasa. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios nunca pasa. Hay cosas que tienen vigencia, pero la palabra de Dios no tiene vigencia, y es lo mismo que se nos sigue predicando: arrepentíos, arrepentíos. Aparte de que el Señor Jesucristo vino a darnos a conocer al Padre y acercar el reino de Dios a la tierra, Él también vino a salvarnos. Lo vemos en Lucas 19:10, que dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La humanidad se perdió a través de aquel pecado que sucedió en el huerto del Edén, a través de Adán y Eva. Desde ahí la humanidad se perdió en pecado. Es por eso que necesitábamos a un Salvador, a alguien que viniera a rescatarnos, y ese es el Señor Jesucristo, que nada más a través de Él tenemos salvación. También el Señor Jesucristo vino para darnos vida y vida eterna, pero sí nos pide que permanezcamos en Él. Aquí una vez más vemos que no solamente es creer, como lo vimos en el video anterior, sino permanecer en Él. Dice Hebreos 5:9. Dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Necesitamos obedecer al Señor Jesucristo, obedecer los mandatos de Dios para tener esa vida eterna, conservar nuestra salvación. Y además el Señor Jesucristo vino para librarnos de condenación, dice su palabra. En Juan 5:24 vemos que dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, pues mas ha pasado de muerte a vida. La condenación es la muerte, pero no la muerte física de nuestro cuerpo, sino la Biblia nos habla de una segunda muerte. Esa es la condenación, y esa muerte es estar en el lago de fuego toda una eternidad.
O sea, es por eso que la urgencia de que todo mundo acuda a Jesucristo, acuda a la salvación, a la vida eterna, porque fuera de Él no hay otro. Y dice su palabra que el que cree en Él no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Lo vemos también en Romanos 6:23, que dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahí sigue mencionando que en Cristo, nada más en Jesucristo hay salvación y no hay condenación, pues hemos pasado de muerte a vida. Marcos 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El no creer nos hace incrédulos, y la incredulidad hace apartarnos del Dios vivo, dice su palabra, y lo vemos en Hebreos 3:12. Dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El que no cree tiene tiempo para arrepentirse. Toda persona desea la salvación para su vida, y una persona incrédula tiene un destino final. Lo vemos en Apocalipsis 21:8, que dice, pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí vemos uno de los que están aquí mencionados, es los incrédulos, y nos habla del lago de fuego, que aquí vemos que nos menciona la Biblia, que es la muerte segunda a la que nos referíamos hace un momento. También dice su palabra en Mateo 25:46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Todo aquel que es justo es porque tiene al Señor Jesucristo en su vida. El Señor Jesucristo te hace justo, no es por obras. La salvación es a través solamente de nuestro Señor Jesucristo. Vemos en Santiago 1:22 que debemos ser hacedores también de su palabra, no solamente oidores. Nadie sabe el día ni la hora del juicio de Dios. Nadie sabe el día y la hora en que nosotros podamos morir. Nadie sabe el día y la hora en que el Señor Jesucristo venga por su pueblo para arrebatar a sus hijos. Lo que sí sabemos es que tenemos todavía tiempo. Mientras tengamos vida, tenemos tiempo para arrepentirnos. Se sigue diciendo, Dios sigue diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha dado a conocer a través del Señor Jesucristo, que solamente en Él tenemos salvación y vida eterna.